Mis hermanos, Dios les bendiga. Aquí café cubano. Doña Mina, vamos a tener que subirle un poco la porción al café. Es broma, hermano. Es un gozo para mí siempre volver a casa y ver caras que conocemos, pero también ver caras nuevas. Hermanos, primero quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar orando por nosotros de manera personal y por mi familia. Como saben, para los que no me conocen, mi nombre es Kidani. Yo soy uno de los pastores de Iglesia Comunidad Bíblica en Spring Hill que plantamos hace un año y salimos de aquí de Palabra de Vida. Pero mi esposa, luego de 5 años casi orando, luego de un diagnóstico de infertilidad, el Señor por su gracia y su bondad abrió su vientre y estamos esperando 2 niños para la gloria del Señor. Sebastián y Samuel. Gracias por estar orando por nosotros, mis hermanos. Ore para que Dios salve a esos niños, que es el mayor gozo y el mayor regalo que creo que un padre puede experimentar en esta vida. No importa si son médicos, si son arquitectos, lo que importa es que sean siervos del Dios Altísimo, al que venimos a adorar aquí. Así que mis hermanos, reciban saludos de Iglesia Comunidad Bíblica. Me siento honrado y privilegiado de estar aquí entre ustedes, mis hermanos, predicando la palabra del Señor. Pero vamos a orar para que sea el Señor ministrando y hablando a nuestras vidas por medio de su palabra. Padre, te doy gracias por el regalo de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tenemos la libertad de acercarnos a ella. Señor, pero necesitamos tu ayuda. Necesitamos que sea tu Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones para aplicar esta palabra y nuestras vidas sean transformadas. Señor, yo te pido solo una cosa, y es que por medio de la predicación de tu palabra podamos ver las maravillas de tu carácter en el día de hoy. Podamos ver la grandeza de tu poder, tu gracia, tu bondad, tu misericordia, y que esa gloria reflejada, esa gloria tuya reflejada en Cristo tu Hijo, transforme nuestro corazón en el día de hoy, Señor. Y que como respuesta vivamos vidas piadosas que glorifiquen y honren el nombre tuyo, porque solo tú lo mereces, Señor. Ayúdame, Señor. Tú no estás comprometido conmigo porque yo soy un vil pecador que me equivoco, pero tú estás comprometido con tu palabra. Así que ayúdame a predicarla, Señor, sin desviarme ni a izquierda ni a derecha, sabiendo que estoy predicando delante de ti y de parte tuya, Señor. Y que al final solo tu nombre sea exaltado. Menguo para que tu palabra crezca en el día de hoy, Señor. Y caiga en un terreno fértil y dé fruto a 30, a 70 y a 100. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando el pastor Eric me extendió la invitación de venir a predicar, yo empecé a meditar y orar al Señor, a ver que, Señor, guíame, dirígeme, a ver qué puedo predicar a mis hermanos, cómo puedo animarlos. Y sabemos, mis hermanos, que toda la palabra es inspirada por Dios. Y desde Génesis a Apocalipsis podemos predicar cualquier pasaje y conectarlo con la obra redentora de Cristo. Pero pasaron los días y el Señor puso en mi corazón predicar este pasaje que tenemos en el día de hoy, de Juan 15, del 1 al 11. Y, hermano, el Señor me dio el privilegio y la oportunidad de ver el comienzo de esta iglesia. Estamos aquí, mi esposa y yo yo estuve antes que ella, de luego mi esposa y algunos hermanos de los que están aquí hemos tenido el privilegio de ver el nacimiento de esta iglesia. Hemos visto cómo Dios ha obrado, hemos visto cómo el Señor ha transformado vidas, ha transformado matrimonios, mis hermanos. Y nosotros también allá en Spring Hill lo estamos viendo. Y hace 6 meses prediqué este pasaje en el aniversario de nuestra iglesia, de Juan 15. Y, hermanos, la realidad es que en nuestras iglesias, o la iglesia del Señor, en Spring Hill, en Tampa,
Podemos ver la bondad y la fidelidad de Dios. Podemos ver su gracia, podemos ver, mis hermanos, cómo Dios ha salvado, restaurado, nos ha llevado a crecer en santidad. Hemos crecido en números, aquí hay muchas caras nuevas que no conozco. Y gloria a Él, mis hermanos. Gloria a Él, porque lo que ha pasado aquí en Iglesia Bautista Palabra de Vida no es una obra humana. Esto no es una estrategia humana donde nosotros podemos decir si hacemos uno vamos a recibir el dos. Lo que está pasando aquí, mis hermanos, es de principio a fin la obra soberana de nuestro buen Dios. Pero esto no ha terminado. Esto no ha terminado, mis hermanos. Y mi oración como pastor y como compañero de milicia con el pastor Eri, y porque amo esta iglesia, es que Dios permita que pasen muchos años más hasta que Cristo venga, predicando aquí domingo tras domingo, fielmente la palabra del Señor. Que muchas vidas puedan ser transformadas por el poder del Evangelio. Que podamos seguir creciendo en santidad, que se pueda seguir expandiendo el Evangelio a los alrededores de Tampa. Que podamos seguir creciendo a la imagen de Cristo. Pero hermanos, para seguir haciendo eso, es importante recordarnos la importancia de seguir dependiendo de Cristo. Es por eso, mis hermanos, que he escogido este pasaje para predicarlo en el día de hoy. Y lo he titulado, Permanezcamos en Cristo. Permanezcamos en Cristo. Y creo que se me quedó el agua por ahí. Permanezcamos en Cristo. Y si hay una idea de la cual yo quiero, mis hermanos, que al final de este sermón usted recuerde, o si hay algún argumento el cual yo quiero defender en el día de hoy, es el siguiente. Al final de todo, mis hermanos, lo que yo quiero que usted se quede en la mente y lo que quiero defender a través de esta predicación en dependencia del Espíritu Santo y por su palabra es esta idea. Y la idea es la siguiente: permanezcamos en Cristo, sin Él nada podemos hacer. La repito, mis hermanos, permanezcamos en Cristo, sin Él nada podemos hacer. Pero ¿por qué debemos permanecer en Cristo? ¿Por qué es importante y vital permanecer en Cristo en nuestra vida cristiana, mis hermanos? Estaremos viendo al menos 3 razones que nos da el pasaje de hoy. No son las únicas, pero al menos en este pasaje hay 3 razones, mis hermanos, por las que debemos permanecer en Cristo. Y la primera razón que este pasaje nos da para permanecer en Cristo la encontramos en el versículo 1 al 3. Acompáñenme ahí en sus Biblias, mis hermanos. Juan, capítulo 15, versos 1 al 3. ¿Están conmigo, mis hermanos? Ahora sí llegó el café. Hermanos, la primera razón por la que debemos permanecer en Cristo es porque Él es la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Y para poner un poco de contexto de lo que está pasando antes de este pasaje, el que estamos estudiando de hoy, estas son las palabras de Jesús antes de ser entregado para ser sacrificado. Este es uno de los 7 yo soy de Cristo en el Evangelio de Juan. Si por ejemplo nosotros vamos a Juan 6:35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Juan 6:35, Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 10, 7 al 9 dice, yo soy la puerta. En Juan 10, versículo 11, Dios dice, yo soy el buen pastor. Juan 11, 25, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 14, 6, Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero ¿en qué contexto encontramos el último gran yo soy en el capítulo 15? ¿Qué está pasando antes del capítulo 15? ¿Qué está pasando en el capítulo 13, en el capítulo 14? Vemos que Jesús, mis hermanos, está en la última cena. Él le había lavado los pies a sus discípulos y le había dicho, mira, Judas me va a traicionar. Judas me va a traicionar. Él me va a traicionar, él me va a entregar para yo ser sacrificado.
Pero si nosotros leemos el capítulo 14, Jesús les dice, miren, yo me voy. Yo voy a partir de este mundo. Pero yo no los voy a dejar solos. Yo no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo vendrá y estará con ustedes todos los días hasta el fin. Y como hablaba el pastor Eri, si nosotros leemos Hechos 2, luego de la ascensión, vemos que el Espíritu Santo vino. Y ahora mora permanentemente en cada uno de nosotros. Y esa promesa se la había hecho Jesús a sus discípulos en el capítulo 14 de Juan. Y Él les dice, no se turben. Yo me voy, pero no se turben. No se preocupen, no se carguen. Porque yo enviaré el poder del Espíritu Santo que los sostendrá hasta el fin. Pero ahora Juan, en el capítulo 15, en el pasaje que tenemos delante de hoy, mis hermanos, usa una metáfora de una planta, de la uva o de la vid. Una planta de uva para ilustrar y enseñar a los discípulos la importancia que ellos tenían de depender completamente de Él y de permanecer en Él por medio del Espíritu Santo cuando llegara. Pero, hermano, ¿cuántas frutas hay? ¿Por qué Jesús, dentro de tantas ilustraciones, usa la vid? ¿Por qué Jesús usa esta metáfora de la uva para enseñarle a los discípulos la importancia de permanecer en Él? Porque ellos estaban muy familiarizados con esta planta. Ellos estaban muy familiarizados, mi hermano. La vid o el árbol de la uva, la mata de la uva, en el Antiguo Testamento se usaba para referirse al pueblo de Israel. Hay varios profetas que presentan a Israel como la vid. Pero en casi todos los contextos en que los profetas presentan a Israel como la vid de Dios o como el pueblo de Dios, nos muestra que a pesar de la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel, ellos terminaron corrompidos y produciendo uvas silvestres. Ejemplo, Isaías 5, del 1 al 7. Él nos dice cómo Dios había plantado una viña que esperaba que diera un buen fruto, pero esa viña solo produjo malos frutos. Hablando del pueblo de Israel. Y como resultado de esto, Dios los amenaza con destruir la viña por no cumplir el propósito para el cual fueron hechos. Juicio de Dios. Jeremías 2, 21. El profeta dice, yo planté, hablando del Señor, como vid escogida, de una semilla genuina. ¿Cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento degenerado de una vid extraña? Hablando del pueblo de Israel. Hermanos, Israel fue el pueblo que Dios escogió en su soberanía. Israel era visto como la vid en el Antiguo Testamento, pero fue juzgado por Dios por no llevarle fruto verdadero y corromperse y no ser fiel a Él. Pero ahora Cristo, mis hermanos, en este pasaje se presenta como yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid real, la genuina. Yo soy lo perfecto. Yo soy el verdadero Israel. Hermano, Cristo dio el fruto que no había dado Israel. Él obedeció y honró al Padre perfectamente. ¿Saben para qué? Para salvarte a ti y para salvarme a mí. Gloria a Dios, mis hermanos. Porque a diferencia de Israel que falló y fue infiel, Cristo es la vid verdadera en quien debemos permanecer. Cristo es la vid verdadera. Pero Él continúa, versículo 1. Él dice, yo soy la vid verdadera. Primero Cristo se presenta como la vid verdadera. Y Él dice, y mi Padre, el Dios Padre, es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano, o sea, toda rama
que en mí no lleva fruto, Dios, el labrador, lo quitará. Y dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará o lo podará para que lleve más fruto. Y después dice en el versículo 3, hablando a los discípulos, y vosotros, ustedes, estáis limpios por la palabra que les he hablado. Cristo es presentado como la vid verdadera, el Padre como el labrador, y nosotros somos presentados como esas ramas, como los pámpanos. Pero hay dos tipos de ramas en este pasaje, mis hermanos. Hay dos tipos de pámpanos. Unos dan frutos y otros no dan frutos. Y las ramas que no dan frutos, mis hermanos, son esas ramas que están las ramas que dan fruto son esas ramas, esos pámpanos que están conectados de manera vital, como esas arterias que corren por todo nuestro cuerpo conectado al corazón, que están conectadas de manera interna a la vid. Son esas ramas que tienen vida. Estas ramas, mis hermanos, representan a los verdaderos creyentes, aquellos que han sido transformados por la obra redentora de Cristo. Pero las ramas que no dan fruto son aquellos que externamente, como Judas, aparentaban ser creyentes. Son aquellos que están aparentemente conectados a la vid, pero no lo están. No están siendo nutridos. Hermano, si usted se corta la arteria o se bloquea la arteria del fémur, la que pasa por aquí, ¿qué va a pasar con su pie a largo plazo? Se va a morir. Se va a morir. Pero es interesante, hermanos, porque Cristo le está hablando a los discípulos, pero antes le había dicho, Judas es un falso. Judas me va a traicionar. Judas aparentaba ser un cristiano verdadero. Ahora, mis hermanos, pregunta, ¿qué hace un labrador? ¿Qué tiene que hacer un labrador cuando está cultivando? Bueno, él tiene varias funciones. Pero una de las funciones que él tiene es preparar el suelo para que esté limpio y fértil. Él tiene que cultivar esa viña. Pero hay algo interesante hablando de las matas de uvas o de las, no sé cómo le dirían ustedes, de la poda, de ese fruto de la uva. Y es que debemos de podarlos. A medida que ellos van creciendo, hay que ir limpiándolos, hay que ir podándolos. El jueves en la mañana me tocó cortar la grama y mi esposa ha estado tratando ahí de cultivar sus ajíes, sus cebollines, y ella puso un pepino ahí. Hermano, yo traté de buscarlo y no sé qué pasó, se desapareció. Pero, ¿saben por qué desapareció, mis hermanos? Porque yo tenía la responsabilidad de limpiarlo alrededor para que la hierba mala no lo ahogara y lo matara. Y nunca apareció. Algo similar pasa con el fruto de la vid. Hay que podarlo, hay que ir limpiando esas hierbas que no dan buen fruto, que se están muriendo. Hay que constantemente estar cortándole las ramas para que esas ramas secas que no dan buen fruto no maten el buen fruto. Hermanos, pero cuando usted poda una mata, y si la poda mal, ¿cómo queda esa mata? Fea, ¿verdad? Parece fea, acabada, trasquilada. Pero esa es la manera en que la vid se fortalece. Esa es la manera en que la vid puede dar un buen fruto. Esa es la manera en que se multiplica esa vid. Este pasaje, mis hermanos, nos muestra que las ramas que no dan fruto serán cortadas y las que dan serán podadas para que den más fruto. Dos tipos de cortes, con la misma cuchilla o con la misma máquina si fuera en Estados Unidos. Dos tipos de poda, pero el mismo labrador.
nuestro buen Dios. Cortando a unos, mis hermanos, para que den fruto, para que continúen dando fruto, y cortando a unos para llevarlos al infierno. Triste y lamentablemente. Hermanos, lo que Cristo nos está enseñando aquí es que el Padre, Dios, nos injertó a esa vid verdadera por medio de la regeneración y el poder del Espíritu Santo. Y ahora, como nuestro buen y soberano Dios, va podándonos para que nosotros podamos dar fruto. Dios, mis hermanos, se encarga de sacar de nosotros todo aquello que impida que demos fruto. Él no te va a pedir permiso. ¿Tú quieres vivir a espaldas de Dios siendo un buen cristiano? ¿Tú quieres vivir haciendo tu voluntad? Tranquilo que el Señor te va a podar. Hermanos, nosotros no podemos crecer a la imagen de Cristo sin pasar por el proceso de la poda. No hay un crecimiento espiritual sin sufrimiento. No hay un crecimiento espiritual sin aflicción. Por eso la Biblia dice que el Padre al que ama, ¿qué hace? Corrige o disciplina. Estos primeros versículos, mis hermanos, nos muestran que Cristo es la vid verdadera y que en Él podemos dar fruto, porque el Padre está obrando en nosotros. La apostasía de Israel lo convirtió en una vid vacía, pero Jesús es la vid verdadera que permaneció fiel y está sentado a la diestra del Padre, reinando, intercediendo por ti y por mí, mis hermanos. Y eso, gracias a esa obra, ahora hemos sido injertados a la vid verdadera, gracias a la obra de Cristo y al cuerpo de Cristo, la iglesia. Qué regalo tan grande, mis hermanos. Qué regalo tan grande. Hermanos, permanezcamos en Cristo porque separados de Él no podemos hacer nada. Separados de Él somos ramas secas, ramas que no damos fruto, que seremos cortadas un día. Solo cuando permanecemos en la vid verdadera podemos tener vida, mis hermanos. Podemos ser ramas que dan buen fruto. Él nos ha dado vida, mis hermanos. Él nos ha unido en un cuerpo. Los discípulos estaban turbados. Estaban preocupados porque Cristo se iba. Pero Él le dice, no se turbe vuestro corazón. Yo soy la vid verdadera. Yo estaré con ustedes por medio del Espíritu Santo. Permanezcan en mí. Hemos visto en primer lugar, mis hermanos, que debemos permanecer en Cristo porque Él es la vid verdadera en quien estamos injertados. En segundo lugar, veamos, mis hermanos, la segunda razón por la que debemos permanecer en la vid. Debemos permanecer en Cristo, mis hermanos, porque solo Él, escuche esto, solo Él puede producir un fruto verdadero en nosotros. Solo Él. Versículo 4. Versículos 4 al 6 estaremos viendo, mis hermanos, en esta segunda parte. Jesús le dice, permanezcan en mí, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora, la palabra permanecer en el griego, mis hermanos, transmite la idea de continuar, de estar continuamente, de morar, de mantenerse, de quedarse quieto en un lugar. Permanezcan en mí, le dice Cristo, y yo en ustedes. Porque como el pámpano, como las ramas no pueden dar fruto por sí mismos si no permanecen en la vid, dice, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Pero miren el versículo 5. Otra vez trae la idea, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice el versículo? Este lleva mucho fruto. Y vuelve la idea, porque separados de mí, ¿qué? Nada pueden hacer. Ahora, mis hermanos, ¿cómo nosotros damos fruto? ¿Cómo nosotros podemos dar fruto? Es interesante,
Porque este pasaje no nos manda a dar fruto. Este pasaje no nos manda a dar fruto, mis hermanos. Este pasaje nos manda a permanecer en la vid que produce fruto. Voy a repetir esta idea. Este pasaje no nos manda a dar fruto, sino a permanecer en Cristo, quien produce el fruto en nuestra vida. En otras palabras, mis hermanos, como único podrás dar un fruto para la gloria del Señor es permaneciendo en la vid. Es permaneciendo en Cristo. ¿Pero qué es permanecer en Cristo? Pastor, ¿qué es permanecer en Cristo? ¿Cómo permanezco en Cristo? Hermano, permanecer en Cristo no es solo levantarte en las mañanas a hacer un devocional. No es solo venir todos los domingos aquí. No es solo venir a los grupos de vida. No es solo servir en la iglesia. Eso es bueno. No es malo. Pero permanecer en Cristo, mis hermanos, es vivir una vida en constante dependencia de Él, sabiendo que tu salvación está completamente plena y segura en Él. Hermanos, permanecer en Cristo es dejar a un lado cualquier mérito propio, dejar de descansar en tus obras para ganar el favor de Dios y la salvación. Permanecer en Cristo, mis hermanos, se trata de depender de Él minuto a minuto, segundo a segundo, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Es mantener una comunión constante con Él para conocer su carácter. Es acercarte a la palabra, mis hermanos, con unos lentes que puedas ver la hermosura, la grandeza, la fidelidad de Dios y que a través de esos atributos de Dios tu vida sea transformada por el poder del Evangelio. Usted no va a cambiar su manera de actuar. Usted no va a cambiar su compromiso con la iglesia porque yo se lo diga o porque el pastor Eri se lo diga. Usted va a cambiar su manera de comportarse en este mundo cuando Cristo sea precioso y glorificado en su vida. Lo único que te llevará a un cambio verdadero o un cambio profundo, mis hermanos, será deleitarte y maravillarte en la gloria y hermosura de nuestro buen Salvador. Y eso solo es posible permaneciendo en Él. Un cristiano verdadero da fruto, mis hermanos, porque está unido a la vida verdadera. Y nuestra unión con Cristo, mis hermanos, no solo determina quiénes somos, sino lo que hacemos. No solo determina quiénes somos, sino lo que practicamos día a día. Pero ¿qué frutos debe dar una mata de uva? Si usted siembra una uva, ¿qué usted espera que dé? Uva. Si da un mango, saca a correr, hermano. Usted espera que dé uva. Pero si Cristo es la vid verdadera, en quien estamos injertados, ¿qué fruto deben verse en nosotros, mis hermanos? El fruto de Cristo. Un pastor dice que el fruto que debemos dar es la vida y el carácter de Cristo siendo vivida y manifestada en nosotros. Si nosotros realmente, mis hermanos, hemos sido injertados a esa vid, deben haber frutos verdaderos en nuestra vida. Debe haber fruto de un amor sacrificial. Debe haber fruto de gozo. Debe haber fruto de obediencia. Debe haber fruto de compasión, de mansedumbre, de servicio, de humildad, de gracia, de santidad, de misericordia, de bondad, de perdón, de sacrificio por Dios en todo lo que hacemos como iglesia, de generosidad. Hermanos, solo permaneciendo en la vida verdadera puedes dar ese verdadero fruto. Deja el legalista que tienes dentro y aférrate a la vida verdadera. Tú que profesas ser cristiano, te pregunto, ¿qué frutos hay en tu vida que puedan evidenciar que realmente estás permaneciendo en la vida? ¿Qué frutos estás dando? ¿Qué obras hay en ti
evidentes, no para ganar la salvación, sino producto de esa salvación que Dios te ha dado. Los creyentes verdaderos, mis hermanos, dan fruto que evidencian la obra del Evangelio en ellos. No se equivoque, hermano. Nosotros no hacemos buenas obras para ganarnos el favor de Dios. Pablo dice que hemos sido salvos por gracia, por la fe, pero en el versículo 10 en Efesios 2 dice, Dios preparó de antemano todas estas obras, buenas obras, para que ustedes anden en ellas. No las confunda, no cambie la fórmula. Pero hermano, nosotros permanecemos en la vida porque Dios mismo es que pone el querer como el hacer en nosotros para nosotros depender de Él. Dos tipos de ramas, unas que dan frutos, unas que no dan frutos. Los que dan frutos, verdaderos cristianos, los que no dan frutos son falsos cristianos. Pero miren el versículo 6. El que no permanece, el que en mí permanece, el que en mí no permanece será echado fuera, como el pámpano, y se secará. Y los recogen, los echan al fuego y arden. Y aquí Cristo está hablando de un juicio. De un juicio para aquellos que no permanecen en la vida. Para aquellos que parecían ser cristianos, como dice en Mateo 7, en tu nombre, Señor, mira, hicimos esto, hicimos lo otro, profetizamos, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús le declarará, nunca los conocí. Nunca los conocí. Primera Juan dice, 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran ¿qué? Permanecido. Los verdaderos hijos de Dios, mis hermanos, permanecen en la vida. Un pastor dice, muchas personas hacen cosas como los cristianos, sin ser cristianos. Pero nadie podrá ser transformado a la imagen de Cristo sin ser un verdadero creyente en Cristo. Solo quienes Dios ha injertado, dice Él, en Cristo, darán fruto verdadero que glorifican a Dios. ¿Queremos impactar a Tampa, mis hermanos? ¿Queremos seguir plantando iglesias? Permanezcamos en Cristo. Sin Él nada podemos hacer. ¿Queremos que nuestros matrimonios crezcan a la imagen de Cristo? Permanezcamos en Cristo. ¿Queremos glorificar a Dios por medio de la crianza, que hay muchos niños aquí? Permanezcamos en Cristo. ¿Queremos ser una iglesia fiel hasta que Cristo regrese? Permanezcamos en Cristo. Joven, ¿quieres seguir creciendo en tu noviazgo? ¿En tu pureza sexual? Permanece en Cristo. ¿Quieres tener un noviazgo que prospere y que se casen, que glorifique a Dios? Permanece en Cristo. ¿Quieres vivir una vida piadosa, apartada de este mundo pecaminoso? Permanece en Cristo. ¿Quieres ser un cristiano fiel? Permanece en Cristo. ¿Quieres ser un pastor fiel? Permanece en Cristo. Hermanos, lo que necesitamos para vivir vidas que glorifican el nombre del Señor no está fuera de nosotros, mis hermanos, está en nosotros. Es la vida verdadera en que por medio del Espíritu Santo está habitando en nosotros. Deja el legalista que tienes dentro, deja de luchar tu santidad en tus propias fuerzas, mis hermanos. Deja de tratar de impresionar a Dios. Deja todo eso y comienza a disfrutar de lo que ya tienes en Cristo. Comienza a deleitarte en sus maravillas. Comienza a deleitarte en su fidelidad. Comienza a deleitarse en su santidad, en su gracia y en su misericordia para contigo, mi hermano. Y eso, poco a poco, te irá transformando a la imagen de Cristo.
Y eso transformará toda tu vida, mis hermanos, para la gloria y honra de su nombre. Solo permaneciendo en Cristo, mis hermanos, puedes dar fruto para la gloria de Dios. Hemos visto, mis hermanos, que debemos permanecer en Cristo porque Él es la vida verdadera, porque solo en Él podemos dar un fruto verdadero. Pero hay una tercera razón que este pasaje nos da para permanecer en Cristo. En tercer y último lugar, mis hermanos, debemos permanecer en Cristo porque solo permaneciendo en Él disfrutamos de las bendiciones de Dios. Solo permaneciendo en Cristo disfrutamos de las bendiciones de Dios, mis hermanos. Y hay al menos 4 bendiciones que podemos disfrutar aquellos que permanecen en Cristo en este pasaje. Y la primera bendición que vemos en este pasaje, mis hermanos, es que Dios escucha y contesta nuestras oraciones. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Dios escucha y responde. Pero quiero hacer una aclaración, mis hermanos. Esto no significa que todo lo que pidamos a Dios, Dios nos lo va a dar. Primera Juan 5 dice que si oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces Él escuchará nuestras oraciones y responderá. Pero Santiago dice que algunos piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Pero si nosotros estamos permaneciendo en Cristo, hermanos, créame que nosotros oraremos conforme a la voluntad de Dios. Y nuestras oraciones serán escuchadas y serán contestadas. Esto debe darte gozo, hermano. ¿Tú estás orando por tu matrimonio? Espera en Dios. Dios no te está oído sordo. ¿Tú estás orando por la salvación de tus padres? Sigue orando porque esa es la voluntad de Dios, que se arrepientan y crean. ¿Tú estás orando por tus hijos? Sigue confiando en el Señor. Dios no tiene su oído cerrado, mis hermanos. Dios está escuchando nuestra oración y Cristo, la vida verdadera, está intercediendo por nosotros. Y cuando tú estás sufriendo a tal modo que no puedes orar, dice la palabra que el Espíritu Santo está intercediendo por ti. La primera bendición que disfrutamos, mis hermanos, es que Dios contesta nuestras oraciones. Pero hay una segunda bendición en este pasaje, de las que disfrutamos nosotros los que permanecemos en Cristo. Y es que podemos tener la certeza de que somos sus discípulos, de que somos sus hijos. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den muchos frutos y así prueben que son mis discípulos. Y disculpen que leí en la Biblia NBLA, pero creo que transmite más la idea. En esto es glorificado mi Padre, en que den muchos frutos. Y así, ¿qué dice el pasaje? Prueben que son mis discípulos. Si estamos injertados en esa Biblia, mis hermanos, tú y yo damos frutos. Y esos frutos lo que confirman es que nosotros realmente somos hijos de Dios. Y eso nos debe dar una seguridad plena, gozos, certeza, confianza y llevarnos a adorarle, porque Él solo se la merece la gloria. Nuestros frutos, mis hermanos, confirman que estamos en Cristo. Si tú estás dando frutos verdaderos, primero, gloria a Dios. Y segundo, gózate, porque es una evidencia de que tú estás injertado a la vida verdadera, Jesucristo. Dios escucha nuestras oraciones, podemos tener certeza de que somos sus discípulos, pero hay una tercera bendición en este pasaje, en versículos 9 y 10, que Cristo nos dice. Y es que disfrutamos del amor abundante de Cristo. Versículos 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Miren lo que Cristo está diciendo, mis hermanos. Como Dios mi Padre me ama a mí, yo los amo a ustedes. Permaneceré en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermano, si tú estás en Cristo, si tú estás permaneciendo en la vida verdadera, tú estás disfrutando del amor abundante, verdadero, incomparable, inquebrantable y perfecto de Cristo.
Nadie te puede amar más que Él. Y todo esto te llevará a una vida en obediencia a Él. Pero hay una cuarta bendición que disfrutamos los que estamos permaneciendo en Él. Versículo 11. Estas cosas, todo lo que hemos visto, es todo lo que hemos estado viendo. Estas cosas he hablado. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito final de todo? Para que mi gozo esté en ustedes. ¿Para qué mi gozo? Para que el gozo de Cristo esté en ustedes y su gozo sea ¿qué? Perfecto. Hermano, nuestro gozo no depende de las circunstancias. Tu gozo no depende de en qué casa vivas. Tu gozo no depende de qué trabajo tengas. Tu gozo no depende de cuántos hijos tengas. Tu gozo no depende si eres pastor o no eres pastor, si eres maestro o no eres maestro. Tu gozo no depende si estás en Cuba o en Estados Unidos. Tu gozo depende de Cristo. De Cristo, mi hermano. Ahora, este pasaje, mi hermano, tiene una advertencia para ti que estás aquí si no estás en Cristo. Si tú no estás unido a la vida verdadera, un día tú serás cortado y serás echado al infierno por tu pecado. Porque tú has pecado ante un Dios santo, soberano y justo. Pero yo te tengo buenas noticias. Si tú te arrepientes hoy, si tú le das la espalda a tu pecado y miras a Cristo y confías en Él como tu Salvador, serás injertado a esa vida verdadera. Y disfrutarás de todo lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Y te presentarás ante Dios ese día del juicio irreprensible por la obra de Cristo. Corre a Cristo hoy, arrepiéntete y ven a Él hoy. Concluyo, mis hermanos. Nos quedan muchos años por delante como iglesia. No sabemos lo que Dios tenga determinado para nosotros. Pero la realidad, mis hermanos, es que nos queda, todavía esto no ha acabado. Todavía la carrera no se ha acabado. Esto no son 500 metros, mis hermanos. Esto es una carrera larga que termina el día que Cristo venga por nosotros. Pero recordemos que para poder seguir dando frutos, para poder seguir permaneciendo, mis hermanos, necesitamos estar injertados en esa vida verdadera. Necesitamos depender completamente de Él. ¿Por qué? Primero, porque es la vida verdadera. Segundo, porque solo Él puede producir ese fruto verdadero. Y tercero, porque solo en Él podemos disfrutar de las bendiciones de Dios el Padre. Recordemos, iglesia, que necesitamos permanecer en Cristo, porque sin Él nada puedes hacer. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad hacia nosotros cuando no merecemos nada por nuestro pecado, Señor. Gracias porque hemos sido injertados y tenemos la seguridad de que permaneceremos firmes hasta el fin, gracias a tu obra en la cruz. Gracias a que tú pagaste hasta la última gota de la ira del Padre. Y dijiste, consumado es, la misión está pagada. Y ahora, Señor, tú eres la vid verdadera en quien podemos confiar, en quien podemos dar fruto y en quien podemos disfrutar de todas las bendiciones espirituales que tú nos has dado. Permite que hoy tu palabra predicada, Señor, haga el trabajo por el cual fue enviada. Y que si hay alguien aquí que no te conoce en el día de hoy, tú abres en él y pueda arrepentirse y creer en ti como tú, su único y exclusivo Salvador. Llévate la gloria, Señor, porque solo es tuya. Los méritos no son nuestros, sino tu palabra que es viva y es verdadera. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.